Hola a todos, bienvenidos al canal Mirada de Fe con Leti Rodríguez. Soy teóloga, licenciada en teología y estudié la maestría, año y medio de maestría en la Gregoriana de Roma. Estoy compartiendo con ustedes la preparación para la Pascua. Ojalá les sirva de mucho. Nuestro tema de hoy es Pascua, una experiencia de paso del odio al amor, de la esclavitud a la libertad. Justamente Dios es lo que quiere con nosotros, pasar a liberar a su pueblo. Pasar para los estudiosos significaba el gran golpe de Dios para liberar a su pueblo. Por lo tanto, justamente ese pasar es pasar de muchas situaciones de esclavitud actuales en las que nuestras relaciones son tóxicas, en nuestras relaciones son inhumanas, conflictivas, violentas, a pasar al amor. ¿Por qué? Porque muchas veces nos puede más la crítica y no ponernos en los zapatos del otro, nos puede más el juzgar inmediatamente y no sabemos toda la historia que el otro trae detrás. Por eso Dios nos invita a ser misericordiosos en esta Pascua, a recordar que el amor es nuestro hábitat. La Pascua es el amén de Dios, es el sí de Dios a nuestra vida. No te preocupes, yo sé que eres de barro, que eres débil, que el pecado dejó una fuerte herida en tu ser, pero yo digo que sí a tu amor, a tu libertad. Por lo tanto, es el sí sereno y rotundo de Dios, de Jesús, al Jesús crucificado, que ya llegó a la meta. Jesús se encarnó y viene a liberarnos de toda esclavitud, la última, la muerte. La muerte no te puede quitar nada. Decía Marcel, si alguien te ama, te tendrá que poder decir, jamás morirás. ¿Quién no lo puede decir? Solamente Dios, que nos promete tanto a Jesús crucificado, le dio la resurrección, y a toda la historia crucificada nos dice, tú no morirás jamás. Me encanta esto, de verdad, me planifica. Creo que es el centro de lo que yo creo. La Pascua es el sí definitivo de Dios, por lo tanto. El sí definitivo a te voy a liberar las cadenas que tienes contigo, claro, porque el que te creó sin ti, decía San Agustín, no te va a salvar sin ti, contigo te voy a liberar. Te voy a liberar de esas dependencias tan fuertes que te están deshumanizando. Y tú sabes, cada uno de los que estamos escuchando, sabemos nuestras dependencias, nuestros vicios, aquello que nos deshumaniza. Tengo un amigo que trabaja con adictos y dice, si supieran los estragos, no se meterían en eso. Por eso, tanto para esas cuestiones, adicciones fuertes, como las pequeñas, pero que luego resurgen en una herida mortal. ¿Por qué? Porque cuando no amamos, nos degeneramos. El itinerario que vamos a hacer es la Pascua hebrea, que significó para el pueblo elegido esclavo en Egipto, y el Pesaj judío, pasar a hacer experiencia de esa liberación con Moisés, después qué significa todos los rituales antes de la liberación, esa preparación que tuvieron que hacer para luego hacer memoria y conmemorar eso. Después pasaremos a la Pascua de Jesús. La Pascua es el sí de Jesús a Dios, que termina no en el fracaso, sino en la resurrección, en el sí definitivo de Dios. Y luego, no en este momento, sino ya en otra parte del curso, veremos la Pascua cristiana, que es una Pascua cotidiana, que es una Pascua semanal, que es una Pascua anual, para entender que la Pascua es un momento puntual, es un paradigma,
un hito que se le dice de la historia, pero que se ha hecho memoria y que Jesús mismo viene en el Nuevo Testamento a darle un significado radical. Vamos a ver que la Pascua vivida en los sacramentos, cómo por eso vamos a la Eucaristía, cómo el bautismo, por qué todas estas situaciones que mucha gente dice, pues no entiendo, se sientan, ¿qué hacen en una Eucaristía? El núcleo del acontecimiento del amor de Dios inicia con la llamada a Abraham y esa ilusión de Dios de tener un pueblo de amigo, de compañero, al que le da toda su capacidad, su imagen y semejanza para hacer vida y amor plenos. El núcleo, pues, es el acontecimiento de Moisés, que está aquí abajo, y luego pasa a un acontecimiento de Dios mismo que se encarna para enseñarnos el camino de la libertad, el camino del amor, el camino de cómo superar todas las esclavitudes. Dios escuchó el clamor del pueblo y lo liberó. Y Dios escucha el clamor nuestro hoy. ¿Cuál es tu clamor? Porque el tercer núcleo es Dios está contigo. La Pascua cristiana es en la Eucaristía una conmemoración continua. ¿Por qué es importante conocer la Pascua? Para mediados de abril, millones de personas de todo el mundo celebramos la Pascua, la festividad más grande para todos los cristianos, la fiesta religiosa, el calendario litúrgico más grande, ya que configura la centralidad de la Pascua, significa Pascá en griego, a su vez Pesach, que significa paso, pasar. Es la mayor celebración del calendario litúrgico cristiano, pero también del judío, y conmemora la pasión y muerte y resurrección de Jesús, el evento central de la vida cristiana. Pesach, Pascua judía, ellos conmemoran la salida del pueblo hebreo de Egipto, liberada por Moisés. Se celebra durante 8 días y se consideran festivos los 2 primeros y los 2 últimos. Se rigen por el calendario lunar, recuerden, y la víspera del 15 de Nisan se come el cordero pascual. ¿Quién es el pueblo elegido? ¿Quién es el pueblo nómada que Dios eligió? Así es, Dios escoge el pueblo más pequeño para hacerlo objeto de sus atenciones y para transformarlo en un instrumento de salvación, de liberación para todos. Deuteronomio 7:7, ahí les dejo las citas bíblicas para que ustedes vayan fundamentando y corroborando lo que su servidora les dice. Es un pueblo monoteísta desde ese momento de Abraham, pero ellos estaban ya en un ambiente donde la idolatría era muy fuerte, donde servir a otros dioses era tan fácil, ¿no? Pues a este Dios le pido que me vaya bien la agricultura y a este Dios le pido que me vaya bien con los egipcios y a este Dios le pido la fecundidad y a este... Entonces, ellos eran un pueblo monoteísta con un Dios vivo y personal que les remuneraba. Dios es bueno, es uno y único. Es un pueblo elegido como una isla en medio del mar de pueblos politeístas con el que el reto sería vivir la constancia en la fidelidad en Yahvé. Estuvieron 430 años en Egipto. Recuerden que habían llegado para saciar el hambre. De Caná habían llegado para saciar el hambre en Egipto y habían
los hermanos de José habían dejado a José en un pozo y para que no se muriera por remordimiento de alguno, no de todos, lo vendieron a unos mercaderes que luego llega José a Egipto. José llega a Egipto, diríamos de casualidad, pero con Dios no hay casualidades, Dios no improvisa. Dios está preparando a un pueblo infiel, a un pueblo que no quiere reconocerle, le está preparando para su liberación, para su salvación. ¿Esto se parece en algo a nosotros? Yo cuando veo muchas veces que hoy, en el siglo XXI, los hombres queremos ponernos en el lugar de Dios. Queremos lograr la cumbre como en Babel sin Dios. Queremos ser nosotros mismos sin Dios. Como el pez en la pecera, no puede ser sin el agua, porque el agua es su hábitat. Está hecho para vivir en el agua, no para vivir en un tronco. Nosotros estamos hechos para vivir en Dios. Hechos 17:28, libro de los Hechos, 17:28, dice, en Él nos movemos, existimos y somos. Somos para Dios. Y quien no quiera reconocerlo está truncando su ser. ¿Qué es la libertad? Ser lo que somos. El pueblo entonces esclavo durante 430 años a Egipto les puede la servidumbre, la esclavitud, la desesperanza y la queja. ¿Por qué? Porque se habían olvidado de su Dios, habían perdido identidad, habían perdido ilusión, esperanza por vivir fieles a ese Dios. Y entonces pagan el precio de la infidelidad. Este Dios es el Dios de los padres. Ellos ya tenían experiencia de Dios. No es que llegaran a Egipto ignorando, no, 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 tenían una experiencia de Dios. Y esa experiencia de Dios les hacía añorar otra cosa. Para los israelitas, el Dios de los padres, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de quien les hablaba Moisés porque se habían olvidado, será el Dios liberador que los saca de la opresión y de una opresión socioeconómica de los egipcios. Ellos irán descubriendo la riqueza que es el mayor tesoro, su Dios. Pero siempre van a tener esa experiencia de añoranza para volver a la plenitud siempre mayor de Dios, que es salvación. Y en ese momento, un Dios salvador de la esclavitud de Egipto.